Quiero partir por agradecer esta invitación a hablar sobre las nuevas técnicas en radioterapia de cáncer de mama. Voy a hacer una breve introducción y luego hablar un poco de cada técnica en cuanto a la irradiación parcial acelerada y al control respiratorio en pacientes con cáncer de mama. Em, la idea fue orientar esta charla más que nada a personas que no se dediquen a hacer radioterapia, sino que a todo el resto de aquellos que componen la sociedad de mastología, que son más bien cirujanos o oncólogos médicos. El objetivo en la última década de todos los avances en radioterapia en cáncer de mama ha sido sobre todo la disminución de la toxicidad, tanto cardíaca como pulmonar, disminuyendo la dosis a tejidos sanos, o sea, todas aquellas cosas que logren disminuir las dosis a los tejidos que no queremos irradiar, y además aumentar la comodidad de los pacientes, sobre todo disminuyendo el número de fracciones de los esquemas más convencionales de cáncer de mama en los que irradiábamos toda la mama en más o menos 5 semanas, luego los esquemas un poco más actuales de 3 semanas, y obviamente la radioterapia parcial lo que permite es disminuir todavía más el número de sesiones dependiendo del esquema que uno use, pero aproximadamente una sesión en los casos de radioterapia intraoperatoria, 5 sesiones o 5 a 10 sesiones en los casos de radioterapia parcial con aceleradores lineales, y además vamos a hablar del control respiratorio. Entonces, teniendo en cuenta estas cosas, es que les voy a hablar de estas dos técnicas y de las indicaciones de cada una. Partiendo por la irradiación parcial acelerada, hay distintas formas de hacer este mismo tratamiento. Las técnicas las podemos clasificar en braquiterapia o radioterapia externa. La braquiterapia puede ser intersticial, como les muestro acá en esta imagen, en la cual hay una introducción de estos catéteres por la piel a través del tejido mamario. Es probablemente la técnica que tiene más seguimiento en braquiterapia y se usa mucho en Europa y, por ejemplo, en Canadá, pero la técnica que ha entrado fuertemente en Estados Unidos es la braquiterapia intracavitaria, ya que tiene menos dificultad técnica para aprender esta, y la podríamos dividir en aquellas que se basan en balón, como es el Mammocyte, en la cual hay una introducción de un balón dentro de la cavidad operatoria propiamente tal, o el SAVI, en la cual hay una introducción de otro dispositivo que está hecho en base a muchos catéteres por los cuales uno introduce la fuente de radiación. En cuanto a la radioterapia externa, todos ya conocen los aceleradores lineales. Esta es la técnica que utilizamos más en la realidad local. En Irán, que es donde yo trabajo, hacemos esta técnica con IMRT. Otra forma de hacer irradiación parcial con radioterapia externa es la radioterapia intraoperatoria, la cual puede estar basada en el uso de rayos X de baja energía o electrones. Y una tercera opción sería el uso de protones. Esta técnica recién se está introduciendo en otras partes y está más que nada en estudio actualmente. Para hablar un poco de las generalidades de los pros y contras de cada una, les cuento que, bueno, el IMRT, que es lo que utilizamos nosotros, está basado en estudios randomizados que muestran resultados equivalentes a la irradiación de mama completa y muestran menor toxicidad. Lo malo sería que uno da una baja dosis a un mayor porcentaje de tejido, ¿ya? La radioterapia intraoperatoria obviamente tiene el beneficio de hacerse en una única sesión, que puede ser idealmente en la misma cirugía. Lo malo de esta técnica sería que ha mostrado que tiene un discreto aumento de las recurrencias locales en comparación a la radioterapia de mama completa, y que probablemente un 15 a un 20% de las pacientes requieren de radioterapia de mama completa posterior a este procedimiento, ya que en los hallazgos de la patología, de la anatomía patológica y de la biopsia definitiva, son pacientes que tienen un poco mayor riesgo y por lo tanto requieren de una irradiación del mayor volumen de la mama. En cuanto a la braquiterapia intersticial, como les contaba antes, es la que tiene mayor seguimiento, tiene una excelente distribución de dosis. Lo que sí es una técnica que es bastante compleja de aprender y por lo tanto no ha tenido mucha entrada en otras partes que no sean probablemente en Europa. Y la braquiterapia intracavitaria es un poco más nueva en términos de la introducción, es cómoda en la inserción del dispositivo, es mucho más fácil que la braquiterapia intersticial en términos de la curva del aprendizaje. Lo que sí faltan estudios randomizados que comparen directamente esta técnica
con radioterapia de mama completa. Y en estas dos técnicas, obviamente, de braquiterapia, ya sea intersticial o intracavitaria, hay un riesgo pequeño de infección. Acá, en esta tabla, la idea es resumir todos los estudios randomizados que han comparado distintas técnicas de radioterapia parcial de mama con radioterapia completa de mama. Ustedes van a ver acá, están los estudios de radioterapia intraoperatoria en su versión de electrones o rayos X. Acá están las tasas de recurrencia local. Obviamente, los estudios más nuevos han demostrado en general una muy baja tasa de recurrencia local. Acá vemos la comparación del caso de radioterapia intraoperatoria, tiene un discreto aumento de las recurrencias locales. Acá el estudio de Polgar, acá arriba, y el de Olivoto, que también han comparado, por ejemplo, el estudio de Polgar es un estudio que comparó braquiterapia parcial con radioterapia de mama completa con radioterapia externa, y en el caso de Olivoto comparó radioterapia parcial de mama con técnica 3D en el caso de las pacientes que fueron a radioterapia parcial. ¿Ya? Y el estudio del IBI, que fue con IMRT, que es lo que utilizamos nosotros actualmente en IRAM, mostró excelentes resultados. Acá vemos que los dos grupos, tanto las pacientes que fueron a radioterapia parcial como a radioterapia completa de mama, muestran unas tasas de recurrencia local muy bajas, de cerca de un 1,4-1,5% para las dos ramas, y en este caso la toxicidad, tanto aguda como tardía, de la rama con radioterapia parcial con IMRT fue menor que al irradiar toda la mama. Entonces las indicaciones de esta sería, acá puse un resumen de las distintas sociedades como ASTRO, que es la Sociedad de Oncólogos Radioterapeutas Americanos, acá está la sociedad al medio, la Sociedad de Braquiterapia, y acá la Sociedad de Cirujanos Norteamericanos, y todos los grupos coinciden al revisar la literatura en que pacientes cercanas a los 50 o 45 años sobre esa edad, todos los tumores in situ o T1 o incluso algunos T2 que sean menores a 3 centímetros idealmente, con márgenes adecuados, pacientes que no tengan compromiso de ganglios y algunas otras salvedades en términos de los receptores, de los grados, que no tengan mutaciones genéticas, pero hay hoy en día un grupo de pacientes de bajo riesgo que resulta ser bastante amplio, que serían pacientes adecuadas para hacer irradiación parcial de mama en vez de irradiación completa, lo cual obviamente favorece mucho a estas pacientes en términos de la comodidad, la calidad de vida, disminución de la toxicidad y otros factores. Ahora, brevemente, en cuanto al control respiratorio, que es la segunda técnica de las cuales voy a mencionar. ¿En qué consiste esta técnica? Básicamente consiste en tratar al paciente durante una inspiración profunda. La idea es que esta inspiración, ya sea involuntaria o voluntaria, se repita siempre igual, tanto el día de la simulación como el día de los distintos tratamientos. Y con esta inspiración profunda, la idea es descender el diafragma, elongar el mediastino, y de esta forma poder alejar el corazón de la zona de irradiación. Entonces, acá las clasificamos en involuntarias, esto es lo que se ve en la foto. El ABC consiste en que el paciente inspira por esta boquilla y el aire repentinamente va a ser cortado el flujo de aire dentro de este tubo, siempre cuando el paciente esté en el mismo volumen inspiratorio. Con esto logramos, como dije antes, mejorar la anatomía del paciente en favor de nuestro tratamiento. Y en cuanto a la respiración voluntaria, esto puede ser guiado por video o no. Nosotros en IRAM utilizamos aquella técnica que sí tiene feedback por video, en la cual la paciente va a ir en el fondo teniendo un feedback con un gráfico que le muestra en qué nivel de inspiración o volumen inspiratorio está o del ciclo respiratorio, para que sea fácil para el paciente reproducirlo día a día en sus tratamientos. ¿Cuáles son los objetivos? Disminuir la dosis en órganos de riesgo, sobre todo el corazón, además en el pulmón se ha demostrado que también se beneficia. Mantener la dosis en los tejidos target, o sea, que la dosis que nosotros entregamos a la mama sea la adecuada, o sea, no en el fondo no perjudicar la dosis en el tejido que queremos irradiar por proteger los órganos sanos. Y en general modificar la anatomía del paciente el día de la simulación en favor de nuestro plan de tratamiento y eso reproducirlo en los distintos días de radioterapia. Acá en las dos imágenes vemos a la izquierda
el paciente en respiración libre, y este mismo corte a derecha es en un paciente que está, mismo paciente, mismo corte, está en inspiración profunda, y vemos cómo el corazón sale de este campo de tangenciales que está proyectado en la mama izquierda. Lo mismo acá, vemos la imagen del pulmón en amarillo, del corazón en café, y en la descendente anterior, pintada acá en morado. Este es el paciente en respiración libre. Vemos que esta zona crítica está dentro de los tangenciales, mientras que en inspiración profunda se aleja bastante de la zona que queremos tratar. Acá solamente lo que hice fue resumir algunos estudios más nuevos de esta técnica de control respiratorio y mostrarles cuál es la reducción de la dosis al corazón. Nosotros en general nos guiamos por la dosis media cardíaca, y esto se reduce aproximadamente en un 50% cuando estamos irradiando la mama izquierda con control respiratorio. Este es el único estudio que es de mama derecha, y vemos que obviamente la reducción en términos de la dosis cardíaca es menor. Y acá estos estudios, lo mismo, mostramos solamente, les estoy mostrando la reducción del B20, que es el volumen que recibe 20 Gray, que es algo que medimos nosotros en el pulmón para ver cuál es la potencial toxicidad del tratamiento, y vemos que la reducción es de aproximadamente un 15 a un 20% en estudios que son tanto de mama derecha como de mama izquierda. Entonces, ¿cómo elegir a los pacientes que más se beneficiarían de esta técnica de control respiratorio? Bueno, hay dos formas bastante básicas que podemos utilizar. Una es medir la distancia máxima cardíaca, la cual se muestra acá. Estos son los campos tangenciales proyectados, y lo que hacemos es medir esta distancia que queda dentro en el fondo del tangencial. Mientras mayor es esta distancia de corazón que queda dentro del campo, mayor sería el beneficio de ese paciente por ocupar el control respiratorio. Esto es en respiración libre, y esta imagen es en una inspiración profunda, y vemos cómo esta distancia disminuye bastante. Otra forma sería medir la distancia de contacto cardíaca. Acá, en este caso, vemos cómo el corazón toca la parrilla costal, y es esto lo que debemos medir. A mayor distancia de contacto, mayor va a ser el beneficio de esta técnica en los pacientes con cáncer de mama, sobre todo izquierda. Entonces, esas son dos formas fáciles de identificar a los pacientes que se podrían beneficiar de este tratamiento, porque obviamente es una técnica que no está disponible para todos, sobre todo porque necesitamos en el fondo unos dispositivos que hay que instalar en la máquina para hacerlo compatible con este tratamiento. Entonces, mientras haya baja disponibilidad de esta técnica, no se puede tratar a todos los pacientes de la misma forma.